En esta parte, la número 31, sobre puertas dimensionales, vamos a hacer prácticamente un monotemático sobre la Virgen de Guadalupe y el famoso día 12 del 12. Pero antes vamos a introducir una noticia sobre extraterrestres. ¿Extraterrestres? Estados Unidos desclasifica un proyecto de platillos voladores. La Fuerza Aérea estadounidense publica un proyecto bien definido de hace más de medio siglo. Oficialmente los extraterrestres no han existido nunca, pero ahora podemos afirmar que en la Tierra hubo diseños de auténticos platillos volantes que podían volar. Estados Unidos ha publicado esquemas y detalles nunca vistos de hace más de 50 años. Bien, hay personas que dicen que esto en verdad ya hace 20 años que se desclasificó. No sé si realmente ha sido así o no. Pero, bien, recordemos que a nosotros mostramos aquí planos también sobre ovnis que los nazis ya iban a fabricar, sobre asuntos de Tesla, Nikola Tesla, etcétera, etcétera. El llamado proyecto 1794 tuvo por objeto construir un platillo volante supersónico. Los materiales recientemente desclasificados dan a entender que la Fuerza Aérea de Estados Unidos había cerrado un contrato con una empresa canadiense, que ya no existe, para diseñar y construir un vehículo aéreo muy distinto a todo lo conocido. Es más, el proyecto llegó a las pruebas de prototipo de aeronave. Un informe datado de 1956 resume estas pruebas y demuestra claramente qué características buscaba alcanzar la Fuerza Aérea. El documento revela que estaba previsto alcanzar una velocidad máxima de entre 3 y 4 Mach, un techo de más de 30 kilómetros y una autonomía de unas 1000 millas náuticas, 1850 kilómetros. De haberse hecho realidad estos planes, se hubiera desarrollado un platillo volante capaz de alcanzar alturas estratosféricas a una velocidad de crucero de unos 2600 km por hora. El diseño contemplaba también el despegue y el aterrizaje vertical, VTOL, usando motores de reacción para controlar y estabilizar la aeronave. Y lo que es más importante, el documento indica que el desarrollo del vehículo iba mejor de lo previsto. El actual diseño proporciona unas características mucho mejores que las previstas al inicio de las negociaciones acerca del contrato. Esta conclusión deja en el entredicho la razón del abandono del proyecto. ¿Por qué no se libran guerras con el uso de platillos voladores? Se estimaba en $3.168.000 el costo de acabar el prototipo, lo que a precios de hoy se traduce en $26,6 millones, un precio bastante moderado para una tecnología tan novedosa. Sin embargo, el problema con otros platillos desarrollados dentro del mismo proyecto fue bastante claro. En ningún momento pudieron alcanzar la altura de 30 kilómetros, tan solo poco más de 1 kilómetro, hecho que finalmente desembocó en que los militares abandonasen el proyecto. Pues si esto hace tanto tiempo, ¿qué deben tener ahora, no? Ah, y vamos a hablar de Hildegarda de Bingen, ¿os suena, no? Aquí la tenemos otra vez. Vamos a ver en este tercer escrito que ha aparecido aquí algún detalle interesante. Nos dice, esto es comprensible hoy porque la doctora de la Iglesia rompió los moldes de la reclusión medieval y de la negación de todo lo que distrajera al alma. Según nos confirma la doctora Tancredi, nuestra mística tenía un extraordinario talento por la felicidad y odiaba la espiritualidad misma, entendida como mortificación del corazón, o el ayuno, que para ella más bien era uno de los pecados del orgullo. ¿El ayuno, pecado de orgullo? A ver, sí que es cierto que los fariseos decían que yo ayuno tantas veces y tal y cual, y lo hacían para eso, para orgullo. Pero no sé si recordáis unas palabras de Jesús, que incluso decía de que cuando los discípulos fueron por sendos lugares enviados por Cristo mismo, había demonios que se les resistieron, y Jesús mismo tuvo que actuar y les dijo, ¿con qué salen? Oración y ayuno. Por tanto, el ayuno no es una cosa precisamente de orgullo siempre, y no hay que descartar el ayunar en ciertos momentos. Entonces, ¿qué otro camino planteaba la monja alemana? Para Hildegarda, explica feliz la doctora Tancredi, el mejor modo de acercarse a Dios era reconocer la belleza de lo creado, y que para acceder a Dios se debía estar en buena salud, porque el cuerpo que se nos ha donado es perfecto y debemos conservarlo hasta la muerte en el mejor modo posible. Esto, en cambio, es totalmente cierto. Si tenemos buena salud, funcionaremos mejor y, por tanto, podremos acceder mejor con la belleza de Dios y con Dios en general. Nos explicó también que la modernidad de Hildegarda fue aceptar poco a poco sus visiones
y no tener miedo de su potencial, muy al contrario de lo que se les pedía a las mujeres de la época, que debían contenerse a menudo. Las luces que veía en sus visiones le sugerían hacer cosas, como podía ser construir su propio monasterio, que antes era una competencia de los hombres. Sí, hizo su monasterio, pero ¿cómo fue instruida? Ya veis, a través de unas luces que veía en visiones. Casi nada, ¿eh? Una de sus visiones fue la montaña de Bingen, por lo que lleva a sus monjas y construye allí entre todos el monasterio. Así, sola, desde un punto de partida que Dios le había revelado, establece su propia regla, una de las cuales era no vestirse más de negro. ¿Entonces no usaban hábito? Nos entró la duda. En sus visiones veía a sus monjas vestidas de blanco y de verde, en una clara atención a la naturaleza. Les enseñaba a no avergonzarse de su belleza o juventud, a no cortarse el cabello, les enseñaba a danzar, a cantar, a estudiar, e iban así por el bosque rezando. Rompían esquemas, totalmente. La rigidez de la época no impidió que siguiera obedeciendo a las visiones interiores y escribiera sobre esa relación íntima que aseguraba tener con el mismo Dios. Su primera obra, el Escivías, conoce la vía, es rechazada por los eruditos, pero esto no impide que se la envíe a San Bernardo de Claraval, quien le da el placet y se le hace llegar hasta el mismo Papa Honorio II, quien de este modo pudo conocer esta obra. Dado que sus escritos comenzaron a circular, muchos la llamaron. Salió con permiso del monasterio y empezó a viajar por todo el imperio para predicar y explicar sus teorías. Se dice que llegó hasta el norte de Inglaterra. Es célebre su encuentro con Federico Barbarroja, a quien amonestaría por su posición en contra del Papa. Entonces yo me pregunto, ¿esta señora tenía visiones de Dios cuando precisamente amonesta a Barbarroja por ir contra el Papa? Cuando la Biblia es tan clara que el papado es el sistema del anticristo también. ¿Y en qué centra su teología mística? Según nos cuenta la doctora Tancredi, la teología de Hildegarda tiene como fundamento al hombre y el cosmos, donde el hombre es el todo y tiende a la unidad en el microcosmos y en el macrocosmos. Esto es lo que conduce a la unidad simbólica para evitar así la dispersión, que es la esencia diabólica. Ya veis, utiliza términos que nos están siendo ya muy conocidos en toda esta serie de conferencias, ¿verdad? Términos que son usados precisamente por el mundo más esotérico. Lo vincula y lo plasma aquí. Por lo tanto, la armonía no solo está en las grandes visiones, sino en lo simple, como es recoger una flor, una hierba medicinal, preparar las semillas para las curaciones, o componer música y cantar, ya que donde está todo eso, permanece el símbolo y la unidad. Es así que para Hildegarda de Bingen, al hombre le ayuda a vivir en gracia cuando recupera su unidad cantando, danzando, cuidando su cuerpo, caminando por el bosque, estudiando bien. Está diciendo cosas que son realmente buenas, Admirada por los papas, si bien en su época consiguió que el mismo Papa resaltara su obra, lo que llevó a que fuera tomada en cuenta también por el Sínodo de Treviri de 1147, la actual doctora de la Iglesia nació y escribió cuando era su momento, porque según Tancredi, si hubiera vivido un siglo más tarde, habría sido quemada como bruja. Su camino a los altares tampoco fue fácil, porque como nos ilustra la investigadora, cuando muere es proclamada santa por aclamación, pero esto ya no funcionaba, por lo que su obra fue enviada a Roma en un periodo en que la Iglesia y el Papa estaban en Aviñón, en Francia. Esto hizo que el proceso se dispersara o fuera sabiamente escondido hasta muchos años después. Es curioso, ese proceso fue escondido hasta muchos años después. ¿Por qué? Ya hemos visto que Hildegarda ha sido cogida por este Papa como el fundamento, no ya hablo de la Virgen, sino un poco en grado inferior, de métodos para la nueva evangelización, precisamente ahora. Poco a poco, su obra se fue descubriendo, especialmente sus escritos místicos, como el Liber Vitae Meritorum, sobre los méritos de la vida, o el Escivías. Otros se perdieron, pero algunos se han recuperado impreso desde hace poco tiempo, como el Causase et Curare o Liber Compositae Medicinae, en el que ella habla con gran apertura y modernidad de aspectos como la sexualidad. Para Lucía Tancredi, en estos años más maduros,
Necesitamos de la obra de Hildegarda, porque hemos traicionado nuestra unidad con la naturaleza, la unidad con nuestro cuerpo, con Dios. Y no quisimos finalizar sin preguntarle qué ha sido lo que conmovió al Papa Benedicto XVI para rescatarla 9 siglos después y proclamarla doctora de la Iglesia Universal. Y nos responde con la seguridad de una estudiosa que agradece el acierto del Santo Padre. Hay un aspecto, y es que él es músico y admira la extraordinaria música de Hildegarda. ¿Recordáis que estuvimos hablando sobre eso? Luego veremos algo. También porque la comprende como una gran santa, una gran científica, una mujer con muchas facetas, una suerte de Leonardo da Vinci ante litteram, es alguien muy cercana a la espiritualidad del Papa. Y terminado este recorrido con la monja alemana, de la que hoy se apropian todos gracias a sus escritos, su música, los remedios y recetas de ayer y de hoy, recordamos algo que se dijo en el conversatorio. Para Hildegarda no solo nos curamos comiendo, sino participamos de la gracia de Dios comiendo. Qué frases, ¿eh? Qué frases. Desde luego, bastante acertadas. Pero ya veis cómo todo esto está llevando a un pensamiento único. Habla de naturaleza, de nuestro cuerpo, la espiritualidad. ¿En qué se está basando todo lo que hemos venido presentando prácticamente hasta ahora en esta saga de conferencias sobre las puertas dimensionales? En la gente del mundo New Age y demás, que también están prácticamente diciendo lo mismo. Mirad cómo siempre todo esto está basado en una gran verdad, y que el filo es tan fino que desvía tan ligera y sutilmente hacia el error, que como no sepamos las cosas, lo más fácil es que nos tumban. ¿El pueblo de Dios no se basa también en esto? Sí. La misma unidad en todo, los mismos conceptos, pero siempre con matices distintos, que esos que solo parecen matices son la diferencia entre llevarte a la verdad o al error satánico. Y hablando precisamente de la música de la señora Hildegarda, aquí tenéis lo que ya habíamos anunciado. Gregorian Christmas Cants ya están actuando en Barcelona. La banda alemana, encabezada por Frank Peterson, que nosotros ya mostramos aquí, también fundador del exitoso proyecto electrónico Enigma, destaca por su canto gregoriano inspirado en versiones de pop moderno y canciones de rock de artistas y grupos como bla, 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 todos los que veis aquí. Por primera vez en Barcelona, una puesta en escena espectacular con la mejor música coral. No te pierdas la oportunidad de dejarte seducir por la magia de Gregorian y de profundizar en su misterioso mundo. Y bueno, ya veis la fotografía, verdaderamente ya lo ponen en plan hábitos misteriosos, ¿no? Y recordemos que estaban utilizando músicas de cantos gregorianos y de Hildegarda. Ya está funcionando la recatolización y no nos estamos enterando, y está funcionando a través de espectáculos. De la esvástica, ¿qué podemos decir? Ya estuvimos hablando sobre la famosa cruz gamada, que es un símbolo solar y de puerta dimensional. Ahora ha aparecido en este periódico de ABC 10 interrogantes sobre la esvástica. El descubrimiento de que una estatua budista trasladada por los nazis del Tíbet a Alemania fue esculpida en un fragmento de meteorito ha reabierto el mito sobre este símbolo. Ya veis, siempre cosas extrañas, ¿eh? Se aprovecha un meteorito para hacer ciertas cosas, ¿no? ¿Qué hay en la Meca? ¿No es un meteorito también? Es curioso, ¿eh? Es como una adoración a algo que proviene de fuera. Bien, aquí tenéis, nos explica la historia de la esvástica o cruz gamada. Nosotros ya hemos hablado de todo esto, pero bien, aquí va dando datos que es interesante que podáis parar en vuestras pantallas y ver que verdaderamente tiene un significado, ¿no? Pero nosotros vamos ya directamente a 12 del 12 del 12. ¿Qué ha sucedido ese día? Por fin, ese gran movimiento que se esperaba del mundo evangélico se ha hecho. Pero no solo eso, se han hecho también
conciertos impresionantes con músicos de primera línea, aprovechando ese mismísimo día. ¿Y por qué tienen que hacerlo en ese día? ¿No podía ser un día antes o un día después? Aquí tenéis distintas imágenes de todo lo que se ha hecho durante este día, 12 del 12, hay muchas más cosas, pero que ha sido teóricamente para alabar a Dios. Vais viendo imágenes de este día de Dios, como le han llamado, y que ya veis que precisamente es el día 12 del 12, y que este año ha sido del año 12. Conciertos, actuaciones religiosas, plegarias orando todos juntos, y todo esto en precisamente el día 12. Mirad lo que veis aquí, Centro de Estudios Universal de Meditación, 12 del 12 del 12, Convergencia Mundial y Meditación, 144 millones nos estaremos uniendo para celebrar el nacimiento a nuestra nueva era de luz, amor, sabiduría y paz, lineamientos para la meditación y lugares. ¿Ya veis? El mundo esotérico, el mundo protestante, el mundo teóricamente de la farándula. ¿Quién más ha hecho algo el día 12 del 12 del 12? ¿Lo recordáis? El Papa ha lanzado su Twitter. ¿Será todo una coincidencia? Bien, después de pasar estas imágenes, vamos a darnos cuenta cómo en verdad esto no es una mera coincidencia. México Unido reza el rosario a la Virgen de Guadalupe por la paz. Si os habéis fijado, el Papa empezaba el día 12 del 12 del 12, coincidiendo con la festividad de la Virgen de Guadalupe, patrona de México y para toda América. Vamos a ver detalles sobre la Virgen de Guadalupe, sobre este día 12 del 12, que no nos pueden dejar indiferentes para nada, porque vamos a desenmascarar cómo toda esta gente que ha trabajado inconscientemente, algunos de ellos, en el mismo día, han participado de cosas sin saberlo, que eran totalmente del mundo de Satanás, y que el Vaticano ha utilizado el mismísimo día, como toda esta gente que hemos venido citando, para hacer sus cosas. Pero todo esto ha tenido un propósito. Si os habéis dado cuenta, en la página que hemos leído hace un momento, de Mundos Esotéricos, nos estaba hablando de que se abría una nueva era. Antes hemos visto también a esos sacerdotes mayas, en la primera parte de la conferencia, sobre noticias, que el día 21 también va a pasar eso. Es como un preámbulo ese día. Vamos a ver cómo precisamente esto no son casualidades para nada. El diablo utiliza también sus números, y utiliza los números que teóricamente pertenecen a Dios para una vez más pasárselos a él. Cuando México se ha unido, dicen, para orar a la Virgen de Guadalupe a través del rosario, que ya sabemos que lo que es también, ya lo hemos dicho aquí, ha sido todo. Mira, la iniciativa fue lanzada por la red Virgen Peregrina de la Familia, que reúne a las familias católicas unidas por el deseo de vivir y compartir el Evangelio. Vivir y compartir el Evangelio. ¿En qué está basada la nueva evangelización? ¿Quién va a ser los que van a llevarla a cabo más fuertemente? Mandados por una cúpula, pero ¿quién son los que se van a mover? Los de abajo. ¿Quién ha hecho esto? Los de abajo. Vayamos viendo más detalles. Mirad, precisamente como aquí, vamos a leer este apartado de abajo. En un correo enviado a Ciprensa, la red indicó que el objetivo es renovar la fe en la fuerza de la oración, uniendo a México en una sola voz y con un solo corazón a través del rezo del rosario y la consagración a Santa María de Guadalupe, el 12 del 12 del 12 a las 12, y pedir por la paz,
el consuelo de los que sufren a causa de la violencia y por la conversión de los que lastiman a nuestra nación. El Papa, cuando iba a sacar su Twitter, el primer tuit era el día 12 del 12 del 12, a las 12 tenía que ser. No lo pudieron hacer por problemas técnicos, quedaron un poco fastidiados. Pero ya veis que precisamente todo iba conectado a todo esto. Ellos dicen que quieren consagrar el país a la Virgen de Guadalupe. Traerá frutos de unidad, paz, armonía, preocupación por lo que pasa en el país de parte de autoridades y otros actores sociales. Católicos celebran hoy a la Virgen de Guadalupe. Y aquí vamos viendo cada vez más detalles de que lo que se iba a hacer allí tenía toda una serie de relación de varios días. En previsión de la gran afluencia de peregrinos al santuario de la Virgen de Guadalupe, unos 6 millones entre el 9 y el 12 de diciembre, en el Distrito Federal de México, se reunieron la nueva Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México, la licenciada Rosa Isela Rodríguez y el cardenal Norberto Rivera, arzobispo primado de México. Ya veis que hay una vinculación entre estos estamentos. 6 millones de personas, pronto está dicho, y lo hicieron entre el 9 y el 12 de diciembre. Veremos que no fue lo único que se hizo. Esto ha sido en México. Veremos que esos días también se ha hecho coincidir con algo más, en otro lugar un poco alejado de allí, por no decir bastante. Nosotros iremos pasando imágenes y entramos en vivo. Arzobispo de Los Ángeles celebra Misa de Guadalupe. ¿Los Ángeles dónde es? Estados Unidos. Nosotros aquí tenemos una montaña que se llama Los Ángeles, Los Ángeles, ¿eh? Pero no fue aquí, fue en Estados Unidos. Y se hacía especialmente antes de la Eucaristía, hay un concierto y el canto de las mañanitas en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, que se inicia a las 10, hora local, etc. Este acontecimiento podía ser seguido en directo. Esto es Estados Unidos. El catolicismo trabajando abiertamente para llegar a la masa hispana que está fecundando de catolicismo Estados Unidos. Vamos a ver más cosas. Bueno, primero de todo, mirad en esta imagen la parte de la izquierda. ¿Veis un dibujito sobre una virgen, no? Esta es la imagen que luego veremos en detalle y la vamos a analizar, no nosotros, alguien ya lo ha hecho por nosotros, y vamos a mostrar a qué conclusiones va a llevar esto. Hablemos sobre el origen de la Virgen de Guadalupe. Claro, los mexicanos supongo que se lo conocen muy bien, las otras personas que vivimos en otros sitios no tanto, ¿no? San Juan Diego Cahuatzlatoatzin, los nombres se las traen, ¿eh? son típicos de los habitantes de ese país hace muchísimo tiempo y que aún son lenguas que quizás por algún sitio perduran, ¿no? Dulzura e inocencia evangélica a los pies de María. Vamos a leer cómo precisamente surge la historia de la Virgen de Guadalupe. ¿Alguien de vosotros sabe por qué se adora a la Virgen de Guadalupe? ¿No? Pues vais a quedar bastante impresionados, porque esta va a ser la base para todo lo que expondremos después. Nació en Cahuatitlán, perteneciente al reino de Texcoco, regido entonces por los aztecas, hacia el año 1474. Está hablando de este señor Juan Diego, era un indio. Debía llevar escrito en su nombre, que significaba águila que habla, la nobleza de esta majestuosa ave, que vuela desafiando a las tempestades de cara al infinito. Era un indio de la etnia chichimecas, sencillo, lleno de candor, sin doblez alguna, de robusta fe, dócil, humilde, obediente y generoso. Un hombre inocente que cuando conoció a los franciscanos recibió el agua del bautismo y se abrazó a la fe para siempre, encarnando las enseñanzas que recibía con total fidelidad.
un digno hijo de Dios que no dudaba en recorrer 20 kilómetros todos los sábados y domingos para ir profundizando en la doctrina de la Iglesia y asistir a la Santa Misa. Tuvo la gracia de que su esposa María Lucía compartiera con él su fe, y ambos, enamorados de la castidad, después de ser bautizados hacia 1524 o 1525, determinaron vivir en perfecta continencia. Es curioso, ¿eh? Perfecta continencia, no se tocaban para nada sexualmente. ¿Esto es mandamiento de Dios? No, todo lo contrario. Se dice que la pareja, salvo momentos adecuados en que se llegue a un acuerdo mutuo, que esto no se prolongue para nada, para evitar tentaciones y caer. Son consejos del mismísimo apóstol Pablo. En cambio, ellos aquí ya hacen algo totalmente contrario. Bueno, vamos a seguir. María Lucía murió en 1529 y Juan Diego se fue a vivir con su tío Juan Bernardino, que residía en Tulpetlac, a 14 kilómetros de la iglesia de Tlatelolco, Tenochtitlán, lo cual suponía cortar el largo camino que solía recorrer para llegar al templo. La Madre de Dios se fijó en este virtuoso indígena para encomendarle una misión, y aquí ya empezamos. 4 apariciones sellan la sublime conversación que tuvo lugar entre ella y Juan Diego, que tenía entonces 57 años, edad avanzada para la época. El sábado 9 de diciembre de 1531 se dirigió a la iglesia. Caminaba descalzo, como hacían los de su condición social, y se resguardaba del frío con una tilma, una sencilla manta. Recordad lo que él llevaba, una tilma, que es una sencilla manta. Cuando bordeaba el Tepeyac, la tierna voz de María llamó su atención dirigiéndose a él en su lengua nahuatí. Juanito, Juan Dieguito. Ascendió a la cumbre, y ella le dijo que era la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. Además, le encomendó que rogase al obispo Juan de Zumárraga que erigiese allí mismo una iglesia. Juan Diego obedeció. Fue en busca del prelado y afrontó pacientemente todas las dificultades que le pusieron para hablar con él, que no fueron pocas. Al transmitirle el hecho sobrenatural y el mensaje recibido, el obispo reaccionó con total incredulidad. Juan Diego volvió al lugar al día siguiente y expuso a la Virgen lo sucedido, sugiriéndole humildemente la elección de otra persona más notable que él, que se consideraba un pobre hombrecillo. Pero María insistió. Claro que podía elegir entre muchos otros, pero tenía que ser él quien transmitiera al obispo su voluntad. Y bien, de nuevo dile de qué modo yo, personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo que soy la Madre de Dios, te mando. El 12 de diciembre, diligentemente, una vez más fue a entrevistarse con el obispo. Este le rogó que demostrase lo que estaba diciendo. Apenado, Juan Diego regresó a su casa y halló casi moribundo a su tío, quien le pedía que fuese a la capital para traer un sacerdote que le diese la última bendición. Sin detenerse, acudió presto a cumplir con este acto caritativo, saliendo hacia Tlatelolco. Pensó que no era momento para encontrarse con la Virgen y que ella entendería su apremio, ya le daría cuenta de lo sucedido más tarde. Y así, tras esta brevísima resolución, tomó otro camino. Pero María le abordó en el sendero, y Juan Diego, impresionado y arrepentido, con toda sencillez expresó su angustia y el motivo que le indujo a actuar de ese modo. La madre le consoló, le animó y aseguró que su tío sanaría, como así fue. Por lo demás, enterada del empecinamiento del obispo y de su petición, indicó a Juan Diego que subiera a la colina para recoger flores y entregárselas a ella. Diréis, bueno, va a recoger flores y entregárselas a ella. Ahora veréis la importancia de todo esto. En el lugar señalado no brotaban flores, pero Juan Diego creyó, obedeció y bajó después con un frondoso ramo que portó en su tilma, en esa mantita. La Virgen lo tomó entre sus manos y nuevamente depositó las flores en ella. Era la señal esperada, la respuesta que vencería la resistencia que acompaña la incredulidad. Más tarde, cuando el candoroso indio logró ser recibido por el obispo, al desplegar la tilma,
se pudo comprobar que la imagen de la Virgen de Guadalupe había quedado impregnada en ella con bellísimos colores. A la vista del prodigio, el obispo creyó, se arrepintió y cumplió la voluntad de María. Juan Diego legó sus pertenencias a su tío y se trasladó a vivir en una humilde casa al lado del templo. Consagró su vida a la oración, a la penitencia y a difundir el milagro entre las gentes. Se ocupaba del mantenimiento de la capilla primigenia dedicada a la Virgen de Guadalupe y de recibir a los numerosos peregrinos que acudían a ella. Murió el 30 de mayo de 1548 con fama de santidad, dejando plasmada la aureola de su santidad, no solo en México, sino en el mundo entero, que sigue aclamando a este confidente de la Dulce Señora del Tepeyac, como lo denominó Juan Pablo II. Fue él precisamente quien confirmó su culto el 6 de mayo de 1990 y lo canonizó el 31 de julio de 2002. Ya sabéis que el Papa Juan Pablo II era totalmente mariano, ¿no? Muy devoto. Ya habéis visto cómo funciona el asunto, ¿verdad? Unas apariciones, coge unas florecillas, que no deberían haber florecillas allí para nada, por fe él va, las coge, se las lleva a ese señor, y ese señor dice, uy, mira qué hay aquí, y aparece cuando lo despliega el dibujo de la Virgen plasmado en el manto. Es un milagro total. Algunos pueden decir, esto es un timo que no se lo cree ni su tía, pero ¿es realmente así? Veremos si esto es así o no es así. Aquí tenéis Virgen de Guadalupe, patrona de México, ¿y qué? Emperatriz de América. Esto ya empieza a ser serio. La cosa ya no es solo para México, dice para América. ¿Solo América del Sur? ¿América Central? ¿América del Norte? Para toda América. Y aquí nos relata un poco, algún detalle un poco distinto también. Bien, me lo voy a saltar para ganar un poco de tiempo, pero todo esto que hemos visto, ya veis en qué fecha sucedió, ¿eh? Mirad ahora la Virgen de Guadalupe, su relación con la nueva evangelización en América. Tras las huellas de la exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in America, bajo la guía de Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de toda América, estrella de la nueva evangelización. Esto ya no son bromas. Nos está planteando la cuestión de que la Virgen de Guadalupe es la estrella de la nueva evangelización para toda América. Esto es una aparición. Ya sabemos que no era la Virgen María, evidentemente, por tanto, no era cosa divina. Mirad qué extraemos de una serie de escritos que mostraremos ahora. Benedicto XVI en su homilía dijo que la citada exhortación apuntaba ya a retos y dificultades que en la hora actual siguen presentes con singulares y complejas características. El secularismo, añadió, y diferentes grupos religiosos se expanden por todas las latitudes, dando lugar a numerosas problemáticas. La educación y promoción de una cultura por la vida es una urgencia fundamental ante la difusión de una mentalidad que atenta contra la dignidad de la persona y no favorece ni tutela la institución matrimonial y familiar. La Virgen María, ¿símbolo de qué? De familia, ¿verdad? De matrimonio y de familia. Vamos a seguir viendo. Ya habéis visto que dice que habla de numerosas problemáticas. ¿Cómo no preocuparse por las dolorosas situaciones de migración, desarraigo, violencia, especialmente las causadas por la delincuencia organizada, el narcotráfico, la corrupción o el comercio de armamentos? ¿Y qué decir de las lacerantes desigualdades y las bolsas de pobreza provocadas por cuestionables medidas económicas, políticas y sociales?, se preguntó Benedicto XVI. Y yo me preguntaría, ¿y quién está detrás de todas estas cosas que están sucediendo? ¿Que han hecho que todo se haya ido al traste? ¿Quién? Queridos amigos, el amor de Cristo nos urge a dedicarnos sin reservas, a proclamar su nombre en todos los rincones de América,
llevándolo con libertad y entusiasmo a los corazones de todos sus habitantes. No hay labor más apremiante ni benéfica que esta, no hay servicio más grande que podamos prestar a nuestros hermanos, ellos tienen sed de Dios, exhortó el Papa. Y puso como modelo de disponibilidad a la gracia divina y de total solicitud por los demás, que resplandece en ese continente, la figura de María Santísima, estrella de la nueva evangelización, y a quien se invoca en toda América bajo el glorioso título de Nuestra Señora de Guadalupe. Concluyó afirmando: a la vez que encomiendo a su materna y amorosa protección este congreso, imparto a sus organizadores y participantes la bendición apostólica prenda de incesantes favores divinos. La imagen de María de Guadalupe, grabada en el poncho de San Juan Diego, representa las realidades y los temas que afrontarán en estos días personas llegadas a Roma desde Canadá, Estados Unidos, Hispanoamérica y Brasil. Ya veis, ese poncho que llevaba representa las realidades y los temas que debían afrontar en este encuentro que se ha hecho en el Vaticano. Con motivo de los 15 años del Sínodo de los Obispos para América, la Comisión Pontificia para América Latina organiza un congreso que empieza hoy, fiesta de San Juan Diego, y termina en la celebración de la Virgen de Guadalupe el próximo día 12. Lo han hecho coincidir día 9 hasta el día 12. El congreso lleva por título Tras las huellas de la exhortación apostólica postsinodal Ecclesia en América, bajo la guía de Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de toda América, estrella de la nueva evangelización. Ya veis que esta Virgen de Guadalupe está llamada a partir de ahora a ser lo que tiene que cambiar el panorama mental de América, porque es la estrella de la nueva evangelización. Una sola América a través de un solo mensaje, Cristo. Se inaugura evento por los 15 años de la exhortación postsinodal. Luego de haber asistido en la misa de inauguración ayer con el Santo Padre, durante la cual Benedicto XVI ratificó la importancia del trabajo conjunto de toda la Iglesia continental, los asistentes llegaron al aula del Sínodo con la expectativa de descubrir juntos renovadas modalidades para el trabajo evangelizador, así como nuevos caminos de integración en comunión con el sucesor de Pedro. En las palabras de bienvenida, el cardenal Mark Ouellet, presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, recordó que el congreso que se desarrolla en el Vaticano tiene como objetivo intensificar las relaciones de comunión y colaboración entre la Iglesia de Canadá y de Estados Unidos, con las iglesias de América Latina, para afrontar problemas y desafíos comunes que se plantean a la misión de la Iglesia en el continente americano. Decían de que la Iglesia parecía que estaba dividida entre el norte y el sur. A partir de ahora van a trabajar conjuntamente para toda América. Durante su saludo, el alto prelado invitó a los presentes a no ver este evento como un conjunto de óptimas conferencias, sino que se puede concluir el mismo compartiendo y proponiendo renovadas modalidades y caminos para que se irradie esa comunión eclesial en todo el continente americano, dispuestas a colaborar con el ministerio universal del Papa. El evento continuó con la intervención titulada El acontecimiento guadalupano en el origen de la evangelización del nuevo mundo americano, a cargo del padre Eduardo Chávez, director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, quien recordó que la Virgen de Guadalupe llevó hasta nuestro continente a Cristo dentro de su vientre. Quedaos con este detalle porque después os vais a quedar perplejos cuando veáis cierta cosa, a fin de que nazca en medio de su pueblo. Esto es lo que la convierte en un verdadero modelo de evangelización cristocéntrico e inculturado. ¿Os habéis quedado con el detalle del tilma? ¿Os habéis quedado con el detalle de la Virgen que lleva en su vientre algo, la criatura? Pues ya os podéis ir preparando lo que vendrá después. Habla con Juan Diego y se presenta como madre de esos mismos dioses. Mirad qué otra cosa está apareciendo ahora. El pueblo se calma ante la angustia y decepción en que vivían frente a tales ídolos insaciables. En el momento en que aparece esta Virgen, esos indios tenían un culto a otros dioses. ¿Y qué hacían con esos ídolos? Sacrificaban niños. Pero ya veis que hay una intervención
había adoración a otros dioses. ¿Os suena de algo eso? ¿Adorar a otros dioses? Ya hemos hablado sobre eso, pero ya veréis qué cosas van apareciendo. Y entonces comienza así la inculturación, porque el mensaje que trae María es nuevo, está en germen, es el mismo Jesucristo, que nacerá en medio de un pueblo que lo aceptará como el único sacrificio, incruento, que agrada verdaderamente al Padre. Es así que Jesús interviene en tal cultura, pero a través de María, razón por la cual la han amado y venerado hasta hoy como pocos pueblos en el mundo. Otro detalle de inculturación que explicó el padre Chávez fue el deseo transmitido por la guadalupana para que se construyera un templo donde se adorase no a ella, sino al Dios con nosotros, que estaría por nacer en medio de su pueblo, es decir, en familia. Y este gesto fue comprendido de inmediato por los indígenas, ya que en dicha cultura, toda ciudad que se fundaba debía destinar un espacio preferencial al templo y construirlo antes de cualquier otro proyecto arquitectónico. Recordó también que fue el deseo de la Virgen que la señal del prodigio la llegara al obispo como cabeza visible de la iglesia local, pero a manos de un laico como lo era Juan Diego, y que éste portara las flores, de gran significado indígena, en su tilma, que era una prenda profundamente personal. Le daba un simbolismo único, dado que en los matrimonios la unía el esposo con el vestido de su esposa, en símbolo de unidad eterna. Por eso la imagen se impregna en la tela, y así en manos del obispo se crea un signo de eclesiología clarísimo, continuó el conferencista, porque se fusiona la colaboración permanente que debe darse entre un obispo con sus laicos en pos del anuncio del evangelio inculturado. Lo que sucedió antes va a volver a suceder a partir de ahora. El obispo junto a los laicos evangelizando. Esa es la simbología de esta Virgen de Guadalupe, pero aún hay mucho más, y ya veréis. Este trabajo conjunto, entusiasta y encarnado en una cultura abierta a la trascendencia, hizo que a 5 años del prodigio del cerro del Tepeyac, los cronistas narraran asombrados acerca de los millones de conversiones y bautizos que se daban entre los indígenas, con cifras de confesiones sacramentales que alcanzaba los 7.000 al día. Es así que ya en 1782 otras crónicas anunciaban la desaparición de la mayoría de idolatrías entre los naturales. Eso convirtió a millones de personas. Concluyó su intervención recordando lo dicho por los obispos latinoamericanos en la conferencia de Aparecida, de que con el prodigio de Guadalupe se abrieron de nuevo los cielos y el continente vivió un nuevo Pentecostés de la mano de Eloy San Juan Diego el indígena. ¿Qué se abrieron? Los cielos. Lo que ahora nos está pareciendo un rollo patatero, vais a ver por qué os lo estoy mostrando, porque luego vais a alucinar de arriba abajo. A veces hace falta tragarse rollos para saber qué mensajes satánicos se están transmitiendo. Esta aparición convirtió a millones de personas en América. ¿Creéis que puede pasar algo parecido? ¿Que pueda volver a cambiar la mentalidad de tantísimos millones de personas? Sigue diciendo aquí, en la medida que en el aula del sínodo se vivían las certezas de la promesa de Dios para el continente guadalupano, el secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, profesor Guzmán Carriquiri, expuso el tema, la exhortación apostólica posinodal Eclesia en América, profecía, enseñanzas y compromisos. Ya parece profecía. Para el alto funcionario vaticano, antiguamente, las relaciones entre las iglesias locales de Norteamérica y América Latina eran muy esporádicas, y es que a pesar del origen común del cristianismo, había poca comunicación efectiva si no fuera por las ayudas económicas que siempre llegaron a los países más pobres, vía las obras de caridad de la Iglesia norteamericana. Sobre esto último explicó cómo el pueblo indígena dejó atrás de modo progresivo sus creencias naturales, entre ellas las de los sacrificios humanos, con los que buscaban calmar a los dioses. ¿Y cómo se obtuvo esto? Según la teoría del padre Chávez, al momento que la Virgen María fue la asamblea
creo que esto está pasado de lugar. Bueno, lo que nos viene a decir es que la Virgen María fue la que dio el cambio de orientación para que ya no hubiese sacrificios para calmar a los dioses. Pero esto se hacía sobre todo en esas fechas. Cuando nosotros vamos avanzando, vamos a ir viendo, esto os lo dejo para que los leáis en casa tranquilamente, veremos cómo hay detalles que van a cambiar todo el paradigma de lo que nosotros conocíamos sobre esta Virgen y lo que eso va a implicar. Mañana martes, dice, los participantes se encontrarán en los jardines vaticanos, frente de la estatua de la Virgen de Guadalupe y de San Juan Diego, con el fin de rezar el rosario y encomendar las tareas y propósitos a su intercesión. En el Vaticano hay otra Virgen de Guadalupe. Allí se reunieron para celebrar o rezar un rosario y pedir intercesión. La contribución de la Iglesia en América pasa por la comunión entre los obispos. Mirad qué nos dice aquí. También ha sido destacada la inculturación del Evangelio a través de la Virgen de Guadalupe. ¿Cuál es el núcleo de esta idea? El cardenal Aulet dice, Nuestra Señora de Guadalupe es la figura del Evangelio inculturado, es decir, de un Evangelio que ha penetrado la cultura. Ella se presentó en el Tepeyac bajo el aspecto mestizo. Quedaos con este otro detalle. Aparece con aspecto mestizo. ¿La Virgen María era de aspecto mestizo? No, era hebrea. Bueno, veremos el porqué de todo esto. Y así captaron a un Dios que era próximo, no lejano. Y no solamente en cuanto al rostro, sino también el nombre de María, que es de procedencia judía, y el de Guadalupe, que es árabe. ¿Qué está haciendo? Antes dice aspecto mestizo. Un mestizo es la mezcla entre un español y un indio, ¿no? Pero ahora nos habla de los nombres, judío por un lado, árabe por el otro. También, ¿qué quiere decir esto? Un sincretismo, una fusión. Otro mensaje concreto que nos trajo fue que no se necesitaba de sacrificios humanos para Dios, sino que es Dios el que sacrifica a su Hijo, y eso fue de una potencia extraordinaria, porque como aquí se ha dicho, ella llevaba en sus entrañas el querigma, y lo fue comunicando con mucha dulzura y ternura. Miremos qué sucedió en esa estatua que hay en el Vaticano. La estatua de mármol blanco de gran tamaño, semejante a las que están en el centro de una plaza, representa al arzobispo Juan de Zumárraga con Juan Diego, que le muestra su tilma o poncho, en el cual está impresa en color la Virgen de Guadalupe. No faltó un enjambre de medios televisivos aztecas, tremendamente interesados en transmitir del otro lado del océano las imágenes de la ceremonia que intercaló cantos con los distintos misterios del rosario. ¿Todo esto para qué ha servido? Para difundir, para promocionar. Además, si bien todos tenemos presente, indicó el profesor uruguayo, que el 12 de diciembre es la festividad de la Virgen de Guadalupe, quizás menos, que las apariciones fueron del 9 hasta el 12, exactamente las fechas en que se realiza este congreso. Están rindiendo culto en ese congreso a esas apariciones satánicas justo en esos días. Y ahora vamos a ver el milagro de la Virgen de Guadalupe. Soy también pintor, dice, y digo que la tilma de Guadalupe no fue impresa por manos humanas. Entrevista a Monseñor Eduardo Chávez, director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Mirad ahora ya cómo empiezan a salir cosas que nos van a dejar bastante helados. El instituto viene investigando sobre la música que contiene la tilma de la Virgen Guadalupe, ¿no? ¿Cómo? ¿Hay música en el tilma? Monseñor Chávez dice, una de las cosas más interesantes que tienen los indígenas es esto de flor y canto como verdad. Fernando Ojeda, que es parte de nuestro instituto, dice que matemáticas y música es lo mismo, según leyó en Pitágoras. ¿Os suena esto? ¿Recordáis ese vídeo que pasamos sobre el pato Donald? ¿Lo recordáis? ¿Qué relación tiene con todo esto? Pues vamos a ver más cosas.
por lo que al descubrir todas las matemáticas que hay dentro de la imagen de la Virgen de Guadalupe, descubre también música, que va en consonancia perfecta con el centro de las flores, el centro de las estrellas, con toda esta fórmula matemática que él ideó para oír surgir esta música. Estas son cosas que aparecen en esa imagen de la Virgen. Es como una inculturación de flor y canto, esa hermosa flor que es la imagen de la Virgen de Guadalupe, que contiene también canto. ¿Y a qué periodo o género correspondería esta música? Se hace música de lo que aparece en el manto de la Virgen. Vamos a ver. Es algo extraño, porque es algo entre clásica, espiritual, cósmica, es una música realmente hermosa. Se puso todo lo que se encontró en la imagen en la computadora, y ésta resuelve a su entender, siguiendo la base armónica que surge de la Virgen de Guadalupe. No hay un arreglo poniéndole extra alguna cosa que se oiga bonito, sino que es la armonía perfecta. Es muy complejo saber a qué periodo responde, porque es una cosa totalmente distinta a todo lo que yo he escuchado. Está hablando como músico ahora. ¿El término apropiado sería que la tilma está impregnada o estampada con la imagen? Hay que recordar que la impresión apenas era un descubrimiento al inicio del siglo XVI, eran los primeros pasos de la imprenta. No habían telas impresas como ahora tenemos estampados, y para esos tiempos no se conocía algo semejante. Así es que ella está impresa o estampada. Cualquiera de los dos términos se puede usar. Lo digo de otra manera. La imagen no tiene brochazo, no tiene pincelada, no tiene preparación alguna, es una impresión directa a la tela. ¿Os recuerda algo esto? La sábana santa de Turín no tiene brochazos, no es nada pintado, dicen que es una impregnación en la tela. Vamos a ver más cosas. Y esa durabilidad a través de los siglos, a pesar de la alta exposición, ¿cómo se puede explicar? Hay tilmas de fibra vegetal en otros países de climas desérticos que han durado siglos. El caso de la tilma de San Juan Diego, donde está impresa la imagen de la Virgen, es una tilma vegetal, de una planta llamada agave, por lo que se han hecho pruebas en el ambiente húmedo y salitroso del Tepeyac, donde el nitro perjudica hasta las piedras. La pregunta es, ¿cómo es posible que esta tilma en un ambiente así haya durado cerca de 481 años? Es imposible. Se han hecho experimentos, se han pintado copias en telas semejantes que se han expuesto a este ambiente, y no han durado más de 10 años, despedazándose en las manos. Otro dato importante fue que estuvo 116 años sin ningún tipo de protección, directamente la tela a la pared. ¿Se considera esta tilma acaso el prodigio material más evidente que tiene la cultura cristiana? No sé si sea el más evidente, pero es un prodigio claro, donde confluye fe y razón. ¿Os suena esto? ¿De fe y razón? Como el Papa decía que trabajarían para ello, ¿eh? Porque se pueden hacer tantos estudios en esta imagen, como son los estudios matemáticos, o las estrellas que coinciden con las constelaciones. Ya veréis que la Virgen lleva en su manto unas estrellas dispuestas, que dice que coinciden con las constelaciones. Estamos hablando de hace muchísimos años atrás. Bueno, esperad a ver más cosas. Los reflejos humanos en los ojos de la Virgen. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? En las pupilas se refleja una imagen. Muchas cosas. La otra imagen que no fue hecha por mano humana fue la sábana santa de Turín. Así es que son los dos grandes milagros que tenemos hoy en el mundo entero. Y a mí esto me hace pensar, si esto proviene de Satanás, porque evidentemente no proviene de Dios, ¿qué pasa con la sábana de Turín? Pero algo más, la Virgen de Guadalupe no tuvo como objetivo dejar la imagen.
sino su objetivo fue que se hiciera una casita sagrada donde poner como centro a su hijo, y esa casta sagrada es nuestro corazón, esa casita sagrada. Eso significa nuestra conversión. ¿Creéis que no tuvo como objetivo dejar la imagen? Usted que ha tocado la tilma cuando la han inspeccionado, ¿cómo fue su impresión? Son tantas emociones porque no puedes negar la fe que tienes ante esto, ni los estudios teológicos, espirituales y científicos que se han hecho, ni tampoco negar que estás ante la presencia de algo que fue hecho de una manera divina, que no tiene explicación. Todo eso es una carga de emociones y sentimientos. Uno capta perfectamente de que esto no puede ser pintura humana. Yo soy pintor, estudié pintura en la universidad y digo que no se puede hacer esto con mano humana. Mirad cómo ante los milagros la gente cree. Sean de Satanás o no, pero la gente empieza a creer en otras cosas que antes dudaban. ¿Qué le viene a la mente cuando escucha, por ejemplo, Tepeyac? Es como nuestra propia conversión, que de un lugar que significa muerte, ahora con este toque de Dios a través de la Virgen de Guadalupe, surge la vida. Y Juan Diego, un gran hombre, humilde, sencillo y no por ello débil, sino con una fuerza, un vigor y un candor maravillosos. El obispo Zumárraga, un hombre humilde que lo dejó todo para ir a evangelizar desde España. La tilma es una señal que nos tiene que llevar a una verdadera conversión para hacer de cada corazón ese Tepeyac. Claro, es la prueba. La casita sagrada que pidió la Virgen es lo más importante, porque significa Iglesia Católica, significa la familia de Dios, la civilización del amor. Por tanto, si no somos Iglesia Católica, ¿somos eso? ¿Dejamos de ser eso? Pues lo tenemos claro, ¿eh? Los ojos de la guadalupana reflejan lo que ella ve, y allí estamos reflejados todos en esos ojos misericordiosos. La evangelización inculturada en América es una gran responsabilidad para los que nos decimos católicos y guadalupanos, porque no es solo tenerla a ella como algo externo, sino que sea ella quien convierta nuestro corazón y manifestemos un verdadero testimonio de su casita sagrada, que es Iglesia, que es vida nueva. Y ahora que ya hemos visto todas estas series de enigmas, vamos a ver un vídeo que dura unos 10 minutos más o menos, sobre la Virgen de Guadalupe y sobre este manto y algo más. Vamos a entrarlo. Le cuenta Juan Diego: oye, fíjate que pues un hijo tuyo, mi tío Juan Bernardino, está muy enfermo, está grave, y voy a llamar a un sacerdote para que lo asista, para que lo atienda. No te preocupes, Juanito, Juan Dieguito, no estoy yo aquí que soy tu madre. ¿No estás acaso bajo mi regazo, bajo mi protección, bajo mi cuidado? ¿Qué más has menester? No te preocupes, tu tío ya sanó. Y le creyó Juan Diego. Mira, sube a la cumbre del cerrito donde nos vimos antier, la primera ocasión, y ahí vas a encontrar una variedad de flores. Córtalas, recógelas. Juan Diego no duda, no obstante que sabía que en ese lugar pues solo había espinas, abrojos, nopales, mezquites, y además pues era diciembre, tiempo en que las heladas son muy fuertes, y sin embargo él va corriendo y encuentra hermosas flores, todavía bañadas por el rocío de la mañana, y las recoge y las pone en su tilma, y regresa y se las entrega a la Santísima Virgen. Ella las toma, las revisa y le dice: llévaselas al señor obispo. Esta es la señal que le envío. No se las enseñes a nadie, solo a él. Y Juan Diego regresa y le entrega al señor obispo la prueba, ¿verdad? Y al entregarle la prueba, que eran las rosas, al extender su tilma, ahí aparece milagrosamente estampada Santa María de Guadalupe, tal y como la tenemos ahora aquí en nuestra basílica. Y este ayate, para nosotros los mexicanos, es como el acta de nacimiento de este pueblo.
de esta iglesia, de esta nación y diría de este continente de América. El obispo, Fray Juan de Zumárraga, con llanto, con tristeza, le rogó y le pidió perdón por no haber realizado con anterioridad su voluntad. Juan Diego se quedará un día más para luego, con una gran multitud de personas, ir al Tepeyac a levantar la casita de la Madre de Dios. Luego de esto, Juan Diego le pedirá ir a ver a su tío, pero esta vez irá acompañado por una gran multitud, ya que todos esperaban ver el segundo milagro. Días posteriores a la construcción de la casita de la Madre de Dios, el obispo mandó la sagrada imagen a la iglesia mayor para que sea admirada por todo el pueblo de México. Y inmediatamente capta el mismo pueblo indígena, ¿verdad? Caray, que es la madre del verísimo Dios por quien se vive. Para ellos, pues es un códice. Todo su pensamiento lo descubren ahí plasmado. Este es un mensaje increíble. La unidad, la integración, la armonía. Y es el mensaje que tenemos que compartir con el mundo entero. El ayate de Juan Diego está hecho de fibra de maguey y mide 1,68 m de alto por 1,5 m de ancho. La imagen de la Madre de México, de 143 centímetros, se presenta de forma apacible y maternal, anunciando un nuevo tiempo. Destaca su rostro mestizo. No es ni español ni indígena. Su semblante es dulce, fresco, amable, refleja amor y ternura. Además de una gran fortaleza, la Virgen trae un gran mensaje. Ella es el rostro del encuentro de dos mundos, el inicio de una nueva nación. Y su boca, anatómicamente perfecta, parece iniciar una leve sonrisa. Tiene el cabello suelto, lo que entre los aztecas era señal de una mujer glorificada con un hijo en el vientre. Ella está acompañada por especiales rayos solares, los cuales se intensifican a la altura de su vientre, anunciando la llegada del reconciliador. Además descubrimos que ella solo luce una joya sobre su cuello. Es un broche con una cruz negra, la misma que recuerda la armonía cósmica azteca y la cruz salvadora de Jesucristo, quien derrama su sangre por todos nosotros. María también se muestra de manos juntas en oración y nos manifiesta su amparo y protección maternal. La mano izquierda es morena y más llena, mientras que la derecha es más blanca y estilizada. Es ella la quien hermana a conquistadores y oprimidos. Sus manos podrían simbolizar las dos razas que muy pronto se fusionarían. Otro mensaje claro es sobre su maternidad. Ella tiene ceñida una cinta negra, distintivo de las muchachas indígenas en embarazo. Es en esta parte del ayate en donde se encuentra el nahuiollín, o flor de 4 pétalos, que significa los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones del año, el origen de la vida y la explicación de todo. Es el máximo símbolo náhuatl y que representa la presencia de Dios, la plenitud, el centro del espacio y del tiempo. Y en la imagen marca el lugar donde se encuentra el Señor Jesús en su vientre. Asimismo, su vestido tiene los colores preferidos por los dioses nobles y reyes. El rojo pálido de sus ropas significará para el indígena la sangre derramada en la tierra conquistada, como el amanecer y como el atardecer. Su manto verde azulado es como el reflejo del cielo. Es el color del dios Náhuatl o Meteotl. Es el cruce de los tiempos, lo cual significa que no es la destrucción final. Sobre este manto
también encontramos una corona con 10 puntas de oro, de figuras ahusadas hacia arriba y anchas hacia abajo. Es ella una reina surgida de una nueva raza. La Virgen de Guadalupe está de pie, dando un paso sobre la luna, y que danzando fertiliza y produce la vida con las diferentes estaciones. Ella se presenta entre el día y la noche, entre el sol y las estrellas, pues ahora la luna está bajo sus pies como cometa. Recordemos que Metzliko quiere decir el ombligo de la luna. Además, su manto está adornado con 46 estrellas, que muestran la misma posición zodiacal de 1531. Para los indios, el nuevo Dios verdadero estaba delante de sus antiguos dioses. Ya no sería necesario ningún sacrificio humano. Otro personaje dentro del ayate es este ángel, el cual no tiene las alas de los querubines del siglo XVI. Por el contrario, este tiene alas en posición de plegarse, con los colores de las aves que denotan su alta investidura: verde de quetzal, símbolo de la belleza; blanco de pelícano, rey de las aves y corazón del agua; y rojas de guacamaya, que representan la llama del fuego. También descubrimos aquel rito matrimonial que consistía en unir el huipil de la mujer con la tilma del varón. De esta forma, vemos que el ángel une la túnica que representa la tierra con el manto que representa el cielo. Y así se nos recuerda que lo humano y lo divino se une. Otro dato importante son sus ojos, los cuales miran hacia sus entrañas y hacia Juan Diego. Estas imágenes quedarán grabadas en los ojos de la madre y serán comprobadas siglos después, cuando la tilma sea sometida a rigurosas pruebas científicas. El impacto sobre estas tierras fue inmediato. La devoción a la madre creció de forma sin precedentes, y las conversiones se dieron también de la misma manera. Y así, la Virgen Morenita del Tepeyac es visitada por más de 20 millones de peregrinos anualmente. Si os habéis dado cuenta, aquí se ha hecho una descripción muy detallada de las cosas que aparecían en este dibujo, en esta pintura, por llamarle de algún modo, sobre la Virgen de Guadalupe. Hay varias cosas que llaman mucho la atención, pero especialmente hay una que deberemos destacar para cuando sigamos con la segunda parte de este tema el próximo día, y es que nos ha hablado de una divinidad que además es ambigua. Esto lo vamos a mostrar en el próximo tema, continuación de este. Os habéis dado cuenta de que da muchos detalles que son realmente sorprendentes, nada normales. Pero quiero que os quedéis ahora también con este otro segundo vídeo que vamos a poner ahora, que no dura unos 2 minutos, aproximadamente, más o menos, más espectacular, porque está hecho de un programa de estos así un poco de cosas extrañas, que lo presentan todo muy espectacular. Este ya sabéis que era muy católico, pero que nos va a servir para después introducir algo que aún nos va a sorprender más, pero eso ya no lo tocaremos hoy. Vamos a entrar primero a este vídeo. ¡Esto es insólito! Estudios científicos aseguran que la pintura de la Virgen de Guadalupe, que fue plasmada sobre el ayate del indio Juan Diego hace 470 años, al parecer está viva. Y es que recientes estudios científicos aseguran que los ojos de María han detectado que al acercarles luz, la pupila se contrae y al retirarla se dilata, tal cual y como ocurre en un ojo vivo. Al tomar la temperatura de la fibra de maguey con que está elaborado el lienzo, se descubre que mantiene una temperatura de 36.6 grados, la misma que una persona. Uno de los médicos que analizó la pintura colocó su estetoscopio en el vientre de la Virgen y captó latidos de 115 pulsaciones por minuto.
igual que un bebé cuando está en el vientre materno. Tampoco se han descubierto rastros de pintura en la tela. De hecho, si una persona se acerca a menos de 10 centímetros de la imagen, los colores desaparecen. Los científicos no logran descubrir el origen de la coloración que forma la imagen ni cómo fue pintada. No hay rastros de pinceladas. Con rayo láser se detectó que los colores no tocan el tejido, sino que flotan a una distancia de 0.3 de milímetro sobre el mismo. Pero la Iglesia no acepta los resultados de esta investigación científica. Las investigaciones propias, válidas y que han sido comprobadas y están selladas con la autoridad de la Iglesia es que el manto, el tilma, originalmente es propiamente verdadero. Pero lo que tú me estás comentando, de que la pintura está arriba o está a un lado, no está plasmada en el manto, eso es una verdadera mentira. Eso no es cierto. Para el clero es un tema delicado. A casi 500 años de su existencia, el cuadro de la Virgen María seguramente encierra más misterios que probablemente pronto serían resueltos. Mientras, miles de feligreses acuden a adorarlo. Yo soy Juan Bermúdez y esto es Al Extremo. Bien, ya habéis visto que la Iglesia Católica también hace sus análisis y dice que hay cosas que sí, pero como esta manifestación que dicen de que la pintura flotaba 3 milímetros encima, no, que esto no es así, pero todo lo otro no lo desmienten. Verdaderamente son cosas que sobresalen a lo normal, ¿no? Pasaremos otro vídeo, no hoy, en el cual veremos cómo del manto de la Virgen también podemos notar que hay música. Y está basado en las estrellas, tal como están dispuestas en su manto. Pero eso va a ser, si Dios quiere, el próximo día. Ya estamos viendo que el diablo trabajó en su momento para cautivar a todo un pueblo, y esto va a ser utilizado para seguir cautivando otra vez, recatolizando a ese mismísimo pueblo que se ha ido apartando del catolicismo, y que quieren extender esa visión de evangelización, o esa misión de evangelización, para América entera. Preparémonos para ver grandes cosas, y veremos una vez más cómo los plagios satánicos se corresponden, y hago referencia especialmente sobre la música en asunto de estrellas, en el manto en este caso, con algo que no es ciencia ficción, sino que es algo que aparecía en nuestras Biblias y mucha gente tomaba como simbología y nada más. Pero ante esta duda de lo que voy a deciros, os voy a dejar, porque me encantará poderos mostrar algo, una vez más, que denota que a veces los textos bíblicos no son solo simbologías, sino que además son cosas muy literales. Pero bien, solo quiero deciros que estemos atentos, porque Satanás no va a parar y nos va a coger por un sitio o por otro si no nos aferramos de las cosas de Dios en verdad y con potencia. Que Dios nos ayude a estar firmes y a estar prevenidos contra todo esto. Gracias.